Muy buena tarde nuevamente, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en ocasión de la 33ª Cátedra de Turismo Miguel Alemán Valdés. Nos acompañan en el presidium el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de esta fundación. El licenciado Javier Vega Camargo, coordinador del programa de turismo. El licenciado Fernando Martí, cronista de la ciudad de Cancún. La licenciada Dominique Bertelot, vicecoordinadora del programa de turismo. Le agradecemos la presencia de don Pedro Joaquín Caldwell. Vamos a iniciar esta presentación, esta cátedra, con las palabras del doctor Alejandro Carrillo Castro. Tengan ustedes muy buenos días. Es un enorme gusto para la Fundación Miguel Alemán el organizar este evento anual que corresponde a la 33ª Cátedra de Turismo Miguel Alemán Valdés, que será impartida por don Fernando Martí con el tema de México ante los desafíos del turismo moderno. El programa de turismo de la Fundación, que fue establecido hace 53 años. 33. Hace 33. Bueno, como diría Gardel, que 20 años no es nada. Y nos da mucho gusto que nos acompañe nuestro gran amigo, el exsecretario de Turismo Pedro Joaquín Caldwell, amigo de esta casa. Me pidió el licenciado Miguel Alemán Valdés y doña Claudia Alemán Mañani que les diera en su nombre la más cordial bienvenida a este evento en el que esperemos recibir las doctas palabras y expresiones y la experiencia de don Fernando Martí. Sin más, les damos la más cordial bienvenida aquí a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán y le vamos a pedir a doña Dominique Bertelot que nos haga favor de hacer uso de la palabra. Gracias, Alejandro. Bienvenidos todos. Me toca presentarles los antecedentes de la cátedra y empezamos con una frase de nuestro presidente Miguel Alemán Valdés que decía: el turismo acerca a la gente a través del mutuo entendimiento y es entre otros, el que orienta a una mejor comprensión y una mejor comprensión es guía para la paz. El licenciado Miguel Alemán Valdés, desde su gestión como gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación y presidente de la República, impulsó la modernidad, la educación superior y el turismo. Y posteriormente lo siguió haciendo desde el Consejo Nacional del Turismo. Como estadista, le dio a nuestro país la oportunidad de convertirse en un moderno y atractivo destino turístico digno de ser visitado. Como embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial, fomentó y acrecentó la corriente turística interesada en México. Al turismo lo consideró como factor esencial para el progreso y la modernización, generador de empleos, fuente de ingresos y vía de acercamiento entre los pueblos, siendo considerado el forjador del turismo mexicano del siglo XX y visionario del siglo XXI. En 1985, el programa de turismo se instituyó como parte de la filosofía social de nuestro fundador.
Su objetivo es coadyuvar en la promoción, fomento y desarrollo de la actividad turística en nuestro país. Durante los primeros años, la Fundación, con el apoyo de sus consejeros, buscó el campo que sería el más adecuado para este programa, considerando que era primordial apoyar la capacitación con el fin de elevar el nivel de prestación de los servicios turísticos. En sí, lo que nos tiene hoy reunidos, que es la Cátedra de Turismo Miguel Alemán Valdés, fue instituido desde 1989 y lleva el nombre de su fundador para continuar con la filosofía social del licenciado Miguel Alemán Valdés. A través de su programa de turismo, invita a un conferencista de reconocida trayectoria profesional e internacional con el fin de tratar los temas más diversos y coyunturales en materia de turismo en el mundo, fomentando y difundiendo el conocimiento entre los profesionales, académicos, empresarios y funcionarios para el desarrollo de la actividad turística en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, licenciada Bertelotti. Y a continuación solicitamos al licenciado Javier Vega Camargo presentar a nuestro catedrático. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como decía bien el director general de la Fundación, es un verdadero placer el que todos y cada uno de ustedes estén aquí, en esta biblioteca, en esta magnífica biblioteca de la Fundación Miguel Alemán. Destaco la presencia de los jóvenes estudiantes que aquí nos acompañan, que nos da mucho gusto tenerlos aquí, y desde luego del el secretario de Turismo, Pedro Joaquín Codwell, de dos subsecretarios de Turismo formidables como Ricardo Ampudia, como Eduardo Barroso, de los consejeros de la Fundación, Juan Noriega, Jacobo Jasky, Armando Ruiz Galindo, Servando González, y la vicecoordinadora, desde luego, Dominique Berteló. Se encuentra también aquí Juan Carlos Arnau, Benito Echeverría, gente que ha trabajado en la Secretaría de Turismo durante mucho tiempo. Y bueno, pues es un día muy importante, como ya también lo decía Dominique. Este es un evento que se realiza una vez al año y en esta ocasión estamos hablando ya de la 33ª edición de la Cátedra de Turismo Miguel Alemán Valdés. Antes de presentar a don Fernando Martí, cronista de la ciudad de Cancún, quiero dedicar unos minutos a hacer referencia a uno de nuestros grandes consejeros, un consejero que hace unos días tuvo un accidente y desgraciadamente falleció. Un hombre dedicado, un hombre muy profesional, un hombre que tenía un profundo respeto por todo lo que tenía que ver con su trabajo y le dedicaba a la Fundación todo su empeño, todo su profesionalismo. La seriedad de cada uno de los planteamientos de José Jové, quien, como decía, fue consejero de esta fundación durante mucho tiempo. Mucho aprendimos todos de él. Un hombre verdaderamente dedicado al turismo a lo largo de toda su vida, y todos los que tuvimos la oportunidad de estar cerca de él, tuvimos esa magnífica oportunidad de aprender de él. Quiero, a nombre de todos nosotros, de toda la Fundación, desearle a mi querido Pepe Jové un muy buen viaje. Les pido a todos que nos pongamos de pie y que guardemos un minuto de silencio en la memoria de José Jové.
Muchas gracias. Estamos hoy de manteles largos, de alfombra roja, por la presencia de Fernando Martí, quien es periodista y cronista de la ciudad de Cancún desde hace más de 32 años y destaca por su larga y exitosa trayectoria profesional, habiendo sido reportero de los diarios Novedades y Uno Más Uno, director de las revistas Caballero, Hoy y Cancún Magazine, y se desempeñó como asesor externo de la Secretaría de Turismo de 1984 a 1988. Fue el fundador del diario La Crónica de Cancún y del diario Cancún Voz del Caribe. Fue director de la revista Latitud 21, Proyecto Brújula y Cuadernos de Turismo, y fungió como coordinador del Foro Nacional de Turismo de 2003 a 2019, siendo este Foro Nacional de Turismo un espacio de reflexión y análisis de amplio espectro, tanto en el número de participantes y en el enfoque de cada uno de estos participantes, en donde fueron bien recibidos todo tipo de aportes y enfoques de la actividad turística. Recuerdo porque me tocó participar en la 17ª edición de este Foro Nacional de Turismo en el Museo Nacional de Antropología de aquí de la Ciudad de México, que fue todo un éxito. Fernando ocupó el cargo de presidente de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas de 2017 a 2018 y actualmente es el fundador y presidente de la Sociedad Andrés Quintana Roo, además del director de la Biblioteca Nacional de la Crónica. Como autor de los libros se incluyen Cancún, Fantasía de Banqueros, en 2 tomos, Ciudades Turísticas, una estrategia mexicana de desarrollo, Cancún, el paraíso inventado, entre otros. Obtuvo el Premio Internacional de Periodismo F y el Premio Nacional de Periodismo en 1984. Fernando Martí es, en resumen, la memoria viva del destino turístico que recibe más turistas, tanto internacionales como nacionales, de este país. Démosle un aplauso a Fernando y escuchemos su cátedra. Muchísimas gracias. No me ven los de atrás. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí porque en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a la que me honra pertenecer, dicen que los amigos se conocen en las desgracias y en las conferencias. Y yo veo aquí muchos amigos a los que les agradezco mucho. También quiero agradecer, por supuesto, a Javier Vega Camargo y Alejandro Carrillo Castro, directivos de la Fundación, por esta inesperada invitación que me dieron para dictar esta cátedra. Y digo inesperada porque si bien 17 años estuve al frente del Foro Nacional de Turismo, lo dirigí, pues hace 6 años que me retiré de esa actividad. Hace 6 años que estoy lejos, tengo amigos en el medio, me entero de cosas, pero ya no estoy dedicado de tiempo completo al turismo. Tal vez, pues en esos 6 años maduraron un poco mis ideas, como los vinos, pero si las encuentran un poco oxidadas, pues me lo dicen. Durante ese largo periodo, durante esos 17 años, yo recogí la opinión de los expertos. El foro era un espacio en donde concurrían los expertos en la materia de la hotelería, de las líneas aéreas, de los constructores de aeropuertos, de la tecnología en el turismo, de
legislación. Era un espacio muy rico. Nuestro consejo directivo estaba integrado por varios exsecretarios de turismo, varios exdirectores de Fonatur, del Consejo de Promoción Turística, y tratábamos de hacer era una especie de think tank, como un lugar en donde veíamos el turismo como una actividad estratégica para México, y teníamos dos prioridades. La primera era convertir al turismo en prioridad nacional, y la segunda, muy ambiciosa, fuera de nuestro alcance, convertir a México en una potencia turística. Bueno, tras esta introducción voy a empezar de manera un poco hiperbólica a tratar el tema de esta plática, porque es muy ambicioso México ante los desafíos del turismo moderno. Así que empezaré con una referencia personal que es muy grata para mí. No quiero presumir mucho, pero la próxima semana voy a iniciar un viaje por Turquía, un país que a nosotros nos suena exótico, tal vez a los turcos les suene exótico el nombre de México, pero que es y se ha convertido en una potencia turística. Voy a estar allá casi un mes. Voy a visitar, por supuesto, Estambul, la costa griega de Turquía, donde está la ciudad de Izmir, y enfrente están las islas griegas de Lesbos, de Rodas, donde estaba el Coloso, las ruinas famosísimas de Pérgamo y Éfeso, las cuevas de Capadocia, que ustedes habrán oído hablar de ellas, los vestigios de Göbekli Tepe, que son el centro ceremonial más antiguo del mundo, tiene 15.000 años de antigüedad, y nuestro itinerario incluye una semana en Georgia y Armenia, los países vecinos, que fueron los primeros países cristianos del mundo. Desde el siglo III son países cristianos, quedaron encerrados en medio de un mundo de musulmanes. Tengo que consultar mi acordeón porque... Muy bien. Me voy a quedar con las ganas en este viaje de recorrer el Camino Licio, que es la versión turca del Camino de Santiago. Como ustedes habrán oído mucho del Camino de Santiago, sabrán que fue una ruta de peregrinación en la Edad Media muy popular, pero que a mediados del siglo XX ya había desaparecido, prácticamente no existía. Pero un ministro del Interior y de Turismo de España, Manuel Fraga, decidió recuperarlo como producto turístico, y lo hizo con muy poco dinero y mucha imaginación. Lo que hizo fue convencer a las comunidades por donde pasaba el camino de adoptar un pedazo de camino y mantener limpio el sendero y señalizarlo, nada más. Al principio pues fueron unos cientos los que empezaron a ir, luego fueron miles, luego decenas de miles. Actualmente el Camino de Santiago recibe más o menos 500,000 de visitantes al año, y que dejan una cantidad de entre 700 y 800 millones de euros. No suena mucho, pero que han revivido todos esos pequeños pueblos perdidos, le han inyectado, vamos a decir, han creado un verdadero producto turístico. Como en el turismo no hay derechos de autor, pues muchos países le copiaron a España. Entonces, Japón tiene su propio Camino de Santiago, que se llama Kumano Kodo, donde uno va de monasterio en monasterio, duerme por ahí. Perú tiene su Camino del Inca, donde uno llega caminando a Machu Picchu después de varios días de acampar. Nepal tiene rutas que suben desde la base de las montañas del Himalaya hasta el campamento base del Everest. No es de escaladores, es de caminadores, nada más, una ruta senderista. Tanzania ha hecho lo mismo con el Kilimanjaro, y en los Estados Unidos y Canadá hay docenas de... Les digo todo esto porque México, a pesar
que tener condiciones para hacerlo, obviamente para hacer senderismo se necesita seguridad, y hay muchas regiones del país que no la tienen, pero aún en países, aún en regiones en donde esa tranquilidad existe, como Yucatán o el centro de Baja California, no se ha planeado nada semejante, a pesar de que en el foro se planteó muchas veces. Es una cosa que deberíamos hacer. Volviendo a Turquía, pues también me voy a quedar con las ganas de conocer el nacimiento del Tigris, del río Tigris, donde estaban Mesopotamia y Babilonia, de ver el monte Ararat, que fue donde chocó el arca de Noé cuando terminó el diluvio, de ver el Mar Negro. Turquía es un país grande, no muy grande, tiene 800,000 kilómetros cuadrados, pero es un país repleto de historia y de atractivos naturales, lo mismo que México. ¿Por qué es posible que yo pueda hacer este viaje? Bueno, es posible primero porque existe una empresa, una aerolínea que se llama Turkish Airlines. Esa Turkish Airlines tiene un vuelo directo México-Estambul todos los días, que hace una escala técnica en Cancún, de manera que en 14 horas se sube uno aquí y aterriza en Estambul. Pero no solamente tiene ese vuelo, es una aerolínea muy prestigiada. En todas las evaluaciones que se hacen de las líneas aéreas internacionales, Turkish aparece en los primeros 10 lugares siempre. Tiene 400 aviones, llega a 350 destinos diferentes. Y es que muchos países, Turquía entre ellos, se han dado cuenta que tener una aerolínea de prestigio es una cuestión fundamental para su industria turística. Es decir, tenemos los ejemplos, obviamente, de Air France, de Lufthansa, de British, de Iberia incluso, pero también tenemos la de pequeños países como Qatar, como Emiratos, la que aparece ahí en las camisetas del Real Madrid, como Singapore Airlines, como Cathay, que es una línea china, como Japan Airlines. Es decir, y esos países son los que tienen el mayor impacto del turismo en su economía, los que se preocupan de tener una línea aérea de prestigio. No quiero hablar mal de nadie, pero ninguna aerolínea mexicana aparece entre las mejores 50 aerolíneas del mundo. Otra razón es que Turquía tiene una estructura de precios muy competitiva, es decir, es muy barato. Si uno se sale de la burbuja, obviamente si uno se va al Hilton y al Marriott o al Four Seasons, pues va a pagar lo mismo que aquí, pero si se sale un poco de la burbuja y va a hoteles locales y va a restaurantes no para turistas, pues el ahorro es muy considerable. Los vuelos interiores en Turquía son baratos. Turkish tiene una aerolínea de bajo costo que usa mucho, y le pregunté a un amigo que me hiciera el cálculo, un amigo agente de viajes, ¿cuánto me hubiera costado ese viaje en México, el que voy a hacer para allá? Y me dijo, te hubiera costado cerca del doble hacerlo en México. Pero no van a pensar que Turquía es pobre. Turquía es la 17ª economía del mundo, México es la número 12. Tiene un per cápita similar, México $15,000, Turquía 14,000 o un poco así. Turquía pertenece a la OSD y ha tratado de entrar a la Unión Europea. Y tampoco vayan a creer que es un paraíso sin problemas, porque nosotros muchas veces hablamos que la problemática de México inhibe el turismo. Turquía tiene una frontera conflictiva con Armenia, estuvieron en guerra hace 2 años, la frontera continúa cerrada. Tiene problemas con Grecia porque hace más o menos 40 años invadió la mitad de la isla de Chipre y creó ahí una república turca chipriota que solamente ellos reconocen. Tiene problemas con Siria por la guerra civil que hubo en Siria, tiene una cantidad enorme de refugiados, y en 1980 sufrió un golpe de Estado, los militares tomaron el poder. En 2016, ya en la presidencia del actual presidente Erdogan, hubo otro intento del golpe de Estado. Erdogan salió en la televisión, en el radio, le pidió a la gente que saliera a las calles, evitó el golpe, la movilización popular, y en 2023 tuvieron unos
terribles terremotos que devastaron con 40,000 muertos y todo eso. Entonces es un país también con problemas. Pero con todo y eso, Turquía tiene unos 10 millones de turistas más que México e ingresa 55,000 millones de dólares, que es más o menos el doble de lo que ingresa México, que son 30,000. Bueno, todo esto yo creo que, todo esto que les platico creo que es posible y esa es la razón de más peso, porque en Turquía funciona una agencia de promoción y desarrollo turístico de Turquía. Ellos, se los cuento de manera anecdótica, Turquía en inglés se dice Turkey y Turquía en inglés se dice Turkey. Entonces el presidente Erdogan dijo, todas las exportaciones y toda la promoción que hagamos en los Estados Unidos y en los países de habla inglesa va a ser Turquía, ya no más Turkey, no queremos ser el país confundido con el pavo. Sí, es decir, hasta el presidente del país tiene ese tipo de reflexiones. Bueno, esta agencia, Turquía, es la que gestiona la marca, es la que cambia los pósteres y todo esto. Identifica y promueve el patrimonio cultural e inmaterial. Esto es importante porque no se puede desarrollar un país turístico todo al mismo tiempo. Hay que escoger qué desarrollar primero, a qué darle prioridad. Aquí, por ejemplo, tenemos 150 zonas arqueológicas que están abiertas al público, pero son muchas. Uno recorre ciudades importantes de la península de Yucatán, como Cabá, como Sayil, en la ruta PUC, y encuentra que no se puede tomar ni un refresco, no hay una instalación, no hay un museo de sitio, no hay senderos bien señalizados, no hay guías que expliquen lo que van a ver, por si no entiendes nada. Entonces, esa es una de las cosas que hacen, seleccionan qué van a desarrollar, luego buscan inversionistas, tienen una activa búsqueda de inversionistas, que también tengo aquí una anécdota que platicarles. Un día en Cancún decidimos dar un premio que se llamaba Amigo de Cancún, entonces venimos a ver al presidente de American Express para darle ese reconocimiento y él estaba muy contento, feliz, y le dijo a su secretaria, resérvame por favor una habitación en el Four Seasons. Le dijimos, no hay Four Seasons en Cancún. Algo así, bueno, hay otro, dijimos, fiesta americana o bueno, resérvenme en eso. Y luego en la plática nos preguntó, ¿hay alguien preocupado en Cancún para que haya un Four Seasons? O sea, ¿alguien está encargado de buscar que venga esa inversión para acá? Pues no había nadie. Le tuvimos que decir que no. Otra cosa que hace la agencia es que vigila la calidad del servicio y tiene dientes para sancionar a los prestadores que no respetan las normas. Algo parecido al libro de quejas que existía en España, que cuando uno le decía a un restaurante, pásame el libro de quejas, se aterrorizaban porque los inspectores le iban y sancionaban. Realiza actividades de marketing a corto y mediano plazo, las campañas de publicidad, y lo fundamental, tiene un plan de gran visión, un plan donde se fijan metas de crecimiento, de inversión y de captación de divisas. En resumen, en Turquía existe una autoridad turística. Voy a dejar de hablar de Turquía porque la conferencia era de México, pero antes de empezar a hablar de México, trataré de contestar una pregunta que es el turismo moderno, que Benito Echeverría me dijo, a ver, ¿en qué lío te has metido si vas a hablar del turismo moderno? Pues sí, efectivamente es una respuesta muy compleja porque es una mezcla confusa y compleja de elementos. Los destinos, por una parte, tienen que construir infraestructuras específicas para el turismo, buenos puertos, buenos aeropuertos, buenas carreteras, debe de haber un buen sistema de transporte, de aviones, de camiones, de barcos, debe haber una oferta hotelera amplia, debe haber alimentos confiables, o sea, la alimentación debe ser confiable,
eso de que la Secretaría de Turismo expida certificados H para decir que un lugar está limpio, pues es hasta como vergonzoso, pues todos deberían estar limpios. Debería ser una obligación de la Secretaría de Salud, me imagino, mantenerlos limpios. Legislación adecuada en la cuestión de visas, puesta en valor de los atractivos naturales y culturales. En fin, todo lo que el turista demanda y necesita y que hay que construir antes de que llegue. Eso en el plano interno. Y en el plano externo, pues hay que hacer campañas de promoción agresivas y originales, hay que tener unas tarifas competitivas y hay que tener una estrategia para dialogar con los controladores del negocio, porque el turismo ha cambiado mucho en los últimos 20 años y sigue cambiando más. Y esto ha sido porque los fondos de inversión, los famosos fondos de inversión, que son los representantes estrella del capitalismo global, se han metido en el turismo. Entonces ahora forman parte del accionariado de cadenas hoteleras, de líneas aéreas y sobre todo de turoperadores y de mayoristas, que son quienes controlan los flujos turísticos entre los países. Y estas empresas, pues en lo único que piensan es en la rentabilidad, no tienen ningún tipo de consideración hacia temas que le pueden importar a los países receptores, como la conservación del medio ambiente o como los sueldos que se le pagan a los empleados del sector. Bueno, ¿está preparado México para todo esto? Yo vería varios talones de Aquiles y les quiero mencionar las tres debilidades que me parecen más significativas. Primera, creación de producto o innovación. Aquí, en su historia reciente, en los últimos 70 años, vamos a decir, México ha tenido dos momentos muy significativos, dos momentos estelares en la creación de producto. El primero se llama Acapulco y por supuesto tuvo todo que ver el expresidente Miguel Alemán, que le dedicó muchísimos años al tema, su influencia política, sus relaciones personales y su empuje tuvieron que ver con que esa marca se convirtiera en un término mexicano reconocido internacionalmente. El segundo momento estelar se llama Fonatur y es la creación de sus 5 centros turísticos integrales. Coinciden en el tiempo. En 1970 inicia la construcción de Cancún y en 1973, por iniciativa del licenciado Alemán, inicia el Tianguis Turístico de Acapulco. Es decir, se unen cuando uno había alcanzado su cenit, empieza el otro. Empiezan Cancún, Ixtapa, Los Cabos, la historia que ustedes conocen. Pero desde hace 50 años no hemos hecho ninguna iniciativa importante de creación de producto a nivel internacional. Hay algunas cosas a nivel estatal, ¿no? Como podría mencionar los parques temáticos de Xcaret, las ferias de octubre de Guadalajara o la Feria del Libro de Guadalajara, en fin, algunas cosas, pero no hay un esfuerzo de trascendencia en la creación del producto. ¿Quiere decir que no tenemos ideas? No, no quiere decir eso, quiere decir que no las hemos llevado a cabo. Voy a mencionar 2 ejemplos. A principios de siglo, la Secretaría de Turismo lanzó el programa Pueblos Mágicos, cuyo autor intelectual está aquí, el licenciado Eduardo Barros. Pues era poner en valor las pequeñas comunidades con atractivos localistas, y entonces tenían una serie de reglas estrictas de quitar los cables colgando, de unificar las fachadas, hacer paletas de colores, limpiar los pueblos porque muchos estaban sucios, pero ese esfuerzo se diluyó. De esos 17 pueblos se convirtieron después en 30, 50, luego ahora son 100 y tantos. Ya no tienen que quitar los cables, ya no tienen que... Entonces, ha sido benéfico el programa, pero no ha tenido el impacto internacional que podía haber tenido. Otro
ejemplo más significativo aún es el de Mundo Maya, el proyecto Mundo Maya, que se inventó cuando el licenciado Pedro Joaquín Códula era secretario de Turismo. Mundo Maya era una cosa muy ambiciosa, se trataba de convertir, ya no hacer destinos turísticos, sino hacer una región turística completa en todo el sureste de México, que involucraba 5 estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y después involucró a los 4 países vecinos, a Belice, a Guatemala, a Honduras y a El Salvador. Incluso creo que en el 93 se firmó el convenio Mundo Maya, la organización Mundo Maya, y fueron los 5 presidentes, no recuerdo si fue en Palenque, en donde firmaron, y me acuerdo que en aquella ocasión dijeron, esto nos va a llevar 30 años hacerlo, pero hay que hacerlo. Bueno, ya pasaron los 30 años y no hemos hecho nada. Realmente se quedó en algún lugar perdido, se quedó ahí. Terminó el régimen del licenciado Salinas, que fue el impulsor, empezó el siguiente y se olvidaron del proyecto. Bueno, otro tema que veo débil de México es la promoción. El gobierno de la 4T eliminó el Consejo de Promoción Turística, que por cierto el licenciado Javier Vega también fue el iniciador, el creador, el primer director del Centro de Promoción Turística, pero no lo sustituyeron por nada. Podemos aceptar que a lo mejor se había desviado del camino, que estaba financiando industrias privadas que no lo necesitaban, que muchos de sus recursos iban a dar a las televisoras o al Gran Premio de México o algo así. Y también podemos discutir si es válido que el gobierno aporte dinero y subsidie de esa manera indirectamente una industria privada como la turística. Okay. Pero lo que no podemos discutir es que tenemos que tener un organismo que se dedique a hacer promoción internacional de México, y no lo tenemos desde hace 6 años. Hubo una ceremonia para crear el Consejo de la Diplomacia Turística que no sirvió para nada, y se ha propuesto muchas veces que adoptemos los modelos que funcionan en otros países. Por ejemplo, en Francia había una cosa que se llama Maison de la France, ahora se llama Atout France, en donde la autoridad convoca a todos los que se benefician con el turismo para que aporten una cuota y se pueda hacer la promoción internacional. En el caso de Francia, tienen 1.300 socios y no son hoteleros y restauranteros, son todos. Son los fabricantes de vino, los fabricantes de perfumes, las casas de moda, las casas que hacen quesos, es decir, cualquier gente que se beneficie, por supuesto las aerolíneas, los trenes, todo eso, cualquier gente que se beneficie con el turismo aporta y hacen esa promoción internacional. También se ha planteado que se haga a nivel local, una cosa que se llama los DMO, Destination Management Organization, que es lo mismo pero a nivel local, que lo pueden desarrollar los destinos, pero tampoco se ha hecho. Bueno, podría seguir a hablar de infraestructura. El mejor ejemplo de infraestructura es el aeropuerto de la Ciudad de México. En 1976, en el programa de gobierno de López Portillo, se decía una prioridad es la construcción de un aeropuerto importante en la Ciudad de México. Tenemos 50 años que eso sucedió, ya vamos a cumplir, de 76 al 24, y todavía no resolvemos el problema del transporte aéreo en la Ciudad de México. Tampoco tenemos una buena planeación. No tenemos nunca hemos tenido un plan nacional de turismo con un horizonte a largo plazo, y mucho menos lo tienen los estados. Pero como ya quiero acabar esta plática para que ustedes intervengan, creo que la peor debilidad es la falta de una autoridad turística. Sectur se ha diluido, tiene un papel irrelevante ahora en la conducción del turismo. No opina en ningún campo, no opina en cuestión de aeropuertos, ni de carreteras, ni de visas, ni de aduana.
Fonatur está concentrada en el Tren Maya, tampoco tiene ya las funciones originales. El CPTM desapareció y los estados no tienen capacidad capacidad ejecutiva para sacar proyectos turísticos. Hay algunos que creen que la desaparición de Sectur sería mejor crear un instituto autónomo que funcione como una empresa con su propio patrimonio, que genere sus propios recursos y que pueda decidir prioridades, algo así como esta agencia turca de la que les estaba hablando. Pero yo creo que la cuestión de fondo es un notorio y pernicioso desinterés del gobierno federal por el turismo. La industria sí sabe qué hacer. En los foros, cuando hablaban los expertos, veíamos que sí saben qué hacer, que sí hay muchas propuestas y sí hay muchas ideas. Y hay mucho personal técnico muy capacitado en Sectur y Fonatur que sí saben qué hacer. Pero el gobierno federal, el presidente y sus secretarios importantes, porque todos sabemos que este país es un país de presidentes y que el presidente es el que tiene que decir esto es importante, sus secretarios importantes, el de Hacienda, el de Gobernación, el de Comunicaciones, no les interesa el tema. Ni siquiera le interesa al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que a veces parece que no quiere recibir turistas. Eso lo sabíamos cuando hacíamos el foro. Entonces, en 2013, el Consejo Directivo decidió invitar a los candidatos a la presidencia de la República para que dijeran su idea del turismo. Y lo hicimos en Playa del Carmen. Y fueron los cuatro. Primero convencimos al puntero, ¿no?, que tenía que ir, y ya los demás, que en ese momento era el licenciado Peña Nieto, y los demás, entonces tuvimos el mismo día en Quintana Roo a los 4 candidatos presidenciales, que eran el licenciado Peña Nieto, el licenciado López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Cuadri. Y hablaron de turismo. Y el mismo ejercicio lo repetimos en el 2018, aquí en el Castillo de Chapultepec, que hizo referencia a Javier, y también fueron el licenciado López Obrador y Margarita, y como ya hablé mucho tiempo, ya se me están olvidando las cosas. Fue el Bronco, fue Jaime Rodríguez, exactamente, fue Mid y fue Anaya. Fueron los 5, también en una mañana en el Castillo de Chapultepec. Y les dijimos, las prioridades del foro son convertir a México, primero, hacer del turismo una prioridad nacional, y la segunda, convertir a México en una potencia turística. Y los 5 dijeron que sí, los 5 se comprometieron, pero no los pudimos convencer, por lo menos al que salió ganador, porque en este sexenio yo creo que no solamente no avanzamos, sino que retrocedimos un poco. Para mí eso explica que no tengamos aeropuerto en la Ciudad de México, que no tengamos una aerolínea de primer mundo, que los pueblos mágicos no sean tan exitosos como debiera, que el proyecto Mundo Maya se haya quedado guardado en un cajón, que no haya un camino de Santiago mexicano, ni circuitos de ciudades coloniales o de zonas arqueológicas como en Europa, ni control sobre la marca México. Así que la pregunta, ¿está México preparado ante los desafíos del turismo moderno? Yo diría, si estamos hablando de expertise, de experiencia, de capacidad técnica, de talento, yo diría que sí. Si estamos hablando de voluntad política, diría que no. Pues con eso termino esta larga perorata y les agradezco mucho su atención. Y aquí hay muchos expertos en turismo, así que ojalá alguno quiera hacer algún comentario. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ahí. Juan Carlos, adelante. Bueno,
De entrada, al hablar de turismo moderno nos viene a la mente el tema cibernético, el Internet. Los jóvenes de hoy se mueven mucho, digamos, ese vendría siendo una deficiencia más, pero ¿qué opinión te corresponde a ti o te genera a ti este tema del crecimiento de del Internet en general, que es con lo que se mueve hoy el turismo y en el que también somos deficitarios, pero creo que ese punto habría que tomarlo en cuenta en la definición del turismo moderno? No, bueno, básico, fundamental. La gente de Xcaret, los parques de Xcaret me comentaban que el 35% de sus reservaciones las reciben a través de reservaciones directas, o sea, de teléfonos celulares. Se mete la gente a los teléfonos y compra la entrada a Xcaret, cosa que hace muy felices a los de Xcaret, porque ya no le tienen que pagar comisiones a las agencias, ¿no? Entonces, desde luego, ahora uno viaja por el celular y con internet, y este viaje a Turquía que les platiqué, pues me ha llevado muchísimas horas de computadora ahí para decir cómo vamos a viajar de aquí para allá, para allá, para allá. Las agencias de viaje realmente sí pasaron a un segundo término. Internet es la herramienta fundamental en el turismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, felicitarlo por su increíble ponencia, que fue abordando muchos puntos y al final redondeó de manera espectacular. Precisamente yo cada vez que logro nutrirme con conocimientos de personas que llevan muchísimo tiempo en este sector, para mí estoy muy agradecido por eso. Y nuestra generación, que yo también diría joven, ya no soy tan joven, pero ¿qué podemos hacer para esos nuevos retos de turismo moderno y ese paso generacional que a nosotros nos queda? Decía Enrique Lamadrid, hay que trabajar con quien se deje, en un foro que hicimos hace algún tiempo, y pues con las personas que se vayan dejando, pero nosotros como jóvenes, que también veo por ahí a los chicos de la academia y que serán los próximos expertos en turismo, ¿qué papel tenemos en este nuevo horizonte en donde nos están dejando un México turístico desboronado por malas acciones que se han tomado en esta última administración? Muchas gracias. Pues yo diría que tenemos que convencer a la presidenta Sheinbaum de la importancia del turismo. No sé cuál sea el camino, pues estoy seguro, porque conocí durante estos 17 años que he estado en el foro y antes, conocí a muchos secretarios de turismo y muchos no conocían el sector y no estaban convencidos, pero se convencieron, se volvieron en promotores. Por ejemplo, el profesor Juan González, por ejemplo, Óscar Espinosa Villarreal, que venía de otra, sí, por ejemplo, Jesús Silva Gerso y Silvia Hernández, por mencionar algunos cuantos. Se convencieron, pero no pudieron tampoco convencer al presidente. Ahí es el punto, porque el turismo necesita de la intervención de la Secretaría de Comunicaciones, de la de Hacienda, de la de Gobernación, todo eso. Entonces, pues ahí sí yo no puedo ayudar porque ni siquiera conozco a doña Claudia, pero creo que es importante que el país se convenza de que esto es una industria que nos permite captar muchísimas divisas, nos permite crear empleos, no de la mejor calidad, pero nos permite crear empleos, nos permite desarrollar regiones apartadas del país, como era Quintana Roo. Pedro Joaquín, como ustedes saben, antes de ser secretario de Turismo, fue gobernador de Quintana Roo, y él mismo se sorprende cada vez que lo invitamos a pronunciar una conferencia allá, que lo hacemos muy seguido. Nos dice, es que esto, desde que yo estudié aquí hasta lo que es ahora, bueno, el cambio ha sido tremendo. Quintana Roo era el país, era el territorio, era el estado, la entidad más pobre del país en 1970, la más pobre. Estaba en último lugar en todos los niveles de bienestar, en educación, en vivienda, en salud, en todo eso. Todos estaban en los últimos lugares, y hoy tiene el tercer lugar en ingreso per cápita, y tiene 50 años de prosperidad ininterrumpida, con muchas desigualdades, con muchas
problemas, pero 50 años de prosperidad, de manera que hay que convencernos de que el turismo funciona. Si no nos hace ricos, por lo menos sí nos puede sacar de pobres. Bueno, perdón, mucho gusto. Armando. Fernando, muchas gracias. Realmente siempre leo tus artículos que me mandas cada semana, muchas gracias por compartir. Mira, número uno, en la parte de Turquía, muy interesante. Yo he estado en Turquía muchas veces, he estado representante de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, y la TURSAP, que es la Asociación de Agentes de Viajes de Turquía, es una. Aquí tenemos como 50 asociaciones de agentes de viajes, ¿no? Entonces la unidad no existe también entre los mexicanos. Eso es un problema grave. Allá, incluso para conseguir el permiso para ser agente de viajes, se necesita conseguir un aval de la Asociación de Agentes de Viajes para conseguir el permiso para operar como agente de viajes. Y es una sola asociación muy fuerte, con miles de agencias de viajes afiliadas. Bueno, y hablando de México, pues qué decir, la seguridad. Llegamos al extranjero, llegamos a cualquier país de Europa o algo, dicen, oye, en México, ¿cómo necesitas chalecos salvavidas o qué necesitas? Entonces, la seguridad es una imagen pésima que tenemos, pésima de México, que seguimos en la lucha permanente. Otro de los programas, por ejemplo, que no se ha trabajado de años, es el turismo social. No existe, no hay programas de turismo social y cada día se piensa menos en el turismo social, a pesar de que supuestamente en el sexenio pasado se habló mucho de bienestar y social, la parte social. Bueno, qué lástima, nunca tocamos la parte de turismo social, en ninguna parte. Ese programa de turismo social está olvidado y escondido bajo un cajón, que no sabemos en qué día se puede desempolvar. Y hablando precisamente de los últimos casos, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Turismo, le hablo por teléfono y me mando un mail, señores, están usando mi marca para cometer fraudes. ¿Qué puedo hacer yo para evitar esto? Porque pues en lo cibernético hay mucho fraude. Entonces mando la carta a la Secretaría de Turismo y me contestan, estimado Armando, disculpa, pero nosotros no tenemos nada que ver con el asunto. Acude al INPI y diles que declausuren al señor que comete los fraudes a tu nombre. Digo, ay caray, qué bonita respuesta, muchas gracias. Y tengo el mail y lo conservo para tener ahí una evidencia de lo que me contestaron como una grosería, no sé qué podríamos decir, ¿verdad? Que me hayan contestado eso, porque ni siquiera, Armando, ¿en qué te podemos ayudar? Vamos al INPI juntos, vamos a hacer la queja, no sé. Pero en fin, eran algunas reflexiones. Muchísimas gracias, muy amables. Hola, buenas tardes. Hola. A nombre de la Escuela Mexicana de Turismo les agradecemos mucho la invitación y con gusto de participar en esta conferencia. La pregunta sería, si sabemos que México de alguna manera durante mucho tiempo no se le ha dado la importancia del turismo como menciona, sabiendo que puede ser una potencia en ello, ¿cuál sería la postura que usted tiene ante esta situación? Nosotros, por ejemplo, ante cátedras en la escuela, pues sabemos y les hacemos notar a nuestros chicos que el turismo es una de las principales potencias que puede desarrollarse. Sin embargo, ¿cuál sería la postura de usted en el sentido de qué es lo que le hace falta a México, teniendo todo y nada para poder desarrollar esta actividad? Pues yo creo que lo que más falta nos hace es un plan. De un plan de gran visión. Un plan a 10, a 20, a 30 años, con metas específicas y todo eso. Pero para que ese plan sea efectivo necesitamos una autoridad que lo aplique. Lamentablemente este país en estos momentos ha derivado hacia una situación en donde tenemos gobierno, pero no tenemos autoridad. Ese gobierno no tiene autoridad. Claro, la manifestación más clara pues es la inseguridad que existe en muchas zonas del país, ¿no? Todos los días nos enteramos de que hay regiones
en donde los cárteles son los que imponen la ley. Entonces, yo diría que eso es lo que hace falta, un plan y una autoridad que sea capaz de imponerlo. Ese sería mi punto de vista, aunque en las actuales circunstancias lo veo un poco quimérico. Hola, ¿qué tal? Pues muchas felicidades, como siempre eres un líder en el tema y te agradezco mucho tu invitación. Uno de los temas que a mí siempre me llama la atención es la parte ambiental, porque hoy la hotelería también tiene la obligación de certificarse, porque si yo voy con mi familia a un hotel, quiero saber hasta con qué o cómo lavaron las sábanas, si la alberca se limpia, qué hacen con la basura. ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, hasta el alimento, quiero saber que el alimento sea el correcto, porque llevo a toda mi familia y quiero alimentarlos correctamente. Y uno de los temas que nunca se habla en la hotelería y en el turismo es la parte ambiental, que le toca directamente al humano. Y recordemos que tú y yo somos un recurso humano mexicano no renovable, hay uno solo. Por lo tanto, es muy, muy importante el trabajar y hacer conciencia para que aquel que vaya, y en el mundo, no solamente en México, pero hay que trabajar ese tema, y creo que es muy importante. Alguna vez tú y yo lo platicamos, y bueno, pues hay que seguir adelante, ¿correcto? Sí, por supuesto, por supuesto. Ese tema de la falta de aplicación de la legislación y de los reglamentos no es de ahora. El proyecto original de Cancún preveía la construcción de 22.500 cuartos de hotel. Ahora hay 40 y tantos mil cuartos de hotel en el mismo espacio. De hecho, Benito Juárez, el municipio, prácticamente ya se convirtió en una zona urbana. Ya no tiene espacios de reserva para seguir creciendo y por supuesto no tiene un centímetro de playa disponible. Entonces, ahora se están construyendo hoteles en lugares en donde estaba específicamente prohibido construirlos, que son las zonas de manglar. Ahí se están construyendo los hoteles. Entonces, bueno, pues si no hay una autoridad que regule eso, ya sea una autoridad ambiental, municipal, federal, turística, no sé qué, sigue el desorden, ¿no? Ahora México, con este impulso que traía primero de Acapulco y luego de los centros turísticos de Fonatur, sigue siendo un competidor serio, un competidor de grandes ligas en turismo. Ahorita todavía no se acaban de ajustar las cosas después del COVID, pero ahorita estamos en el 6º lugar en recepción de turistas, ¿no? Siempre anduvimos peleando por ahí del 9º, el 10º y todo eso, pero ojo, hace 50 años que no lanzamos un producto novedoso. Maru. Hola, buenas tardes. ¿Yo? ¿Tú? Gracias. Bueno, yo qué te puedo decir, creo que hemos caminado juntos varios sexenios en las políticas turísticas, en el desarrollo turístico del país. Y sí, verdaderamente es una tristeza y una pena cómo se ha perdido. Si bien hay programas que finalmente no se concretaron, pues es una tristeza que estos últimos 6 años no solo no se concretaron, sino que tiraron abajo todas las políticas públicas que se habían logrado en años anteriores. Hay unas gráficas que quiero compartirles del CENET. El CENET hizo una presentación a la próxima secretaria de Turismo, en donde le dice, o sea, hay un tema inercial en el crecimiento del turismo en México. Si fuese inercial, llegaríamos aproximadamente a 55 millones de turistas. De haber una política pública, hablo de los turistas internacionales, podríamos alcanzar los 62 millones. Así bien, también llegaríamos a alcanzar el 9% del PIB. Somos el segundo hoy por hoy país en recursos naturales y el cuarto en culturales. Pero definitivamente si no hay una política pública que amalgame
y que genere nuevamente la promoción, sobre todo la política, y pues los recursos ya claramente sabemos que va a ser muy complicado, pero sin la política pública va a ser muy complicado el que lleguemos a obtener mejores resultados. Sin embargo, creo que los empresarios sí se tienen que reinventar y tienen que diseñar una política de promoción. Esa es la alternativa, para poder también diversificar en todo el país esta promoción, porque está todo concentrado en 4 destinos. Estamos hablando de Quintana Roo, Nayarit, otros destinos que pues sí generan el turismo en este país, pero el resto, y con la inseguridad, pues está terrible. No sé qué piensas tú de estas cifras, entre lo inercial de los 55 millones a los 62 millones que pudiéramos alcanzar, y lo mismo va por la generación de empleos, serían 300,000 contra 600,000. A ver, ¿qué opinas de esas cifras, Fernando? Y otra cosa, el turismo social sí lo intentamos hacer el sexenio anterior a través del programa Viajemos por México, pero el puro social sí era complicado porque el país tenía que subsidiar con muchísimos recursos el que se pudiera llevar a cabo el programa. Por eso se diversificó y se creció y se hizo un gran programa de turismo nacional que sí incluía el turismo social, no puramente, ni no a los niveles que hubiésemos querido, pero creo que se logró bastante. Gracias. Gracias, Maru. Mira, yo creo que hay que desconfiar de la inercia, porque también en las líneas de subida existe un punto de inflexión donde empiezas a bajar, ¿no? Y no tenemos claridad en cuanto a si siempre vamos a ir para arriba o en un momento nos vamos a estabilizar y vamos a empezar a bajar. Obviamente, si persiste el problema de la inseguridad, si no tenemos promoción en el extranjero, si seguimos atentando contra el medio ambiente, pues va a llegar si seguimos apostándole a la sobresaturación, a la sobredensificación de los destinos, que tenemos muy pocos, pues va a llegar un momento en donde el turismo empiece a bajar. Ahora en Cancún se quejan de que estamos con un 14% abajo de lo que estábamos el año pasado, un 14% en recepción de número de turistas, que es mucho, 14%, es prácticamente se lleva una buena parte de las utilidades de la plaza, ¿no? De los negocios. Y se están dando muchas razones, que no hay suficientes asientos de avión para volar a Cancún. Entonces, bueno, pues es una cosa que los cancuneses no pueden hacer nada al respecto, que hay un problema de imagen. Ya Quintana Roo ya está en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde es un lugar, ten cuidado si viajas. Está muy caro Cancún también. Algunos dicen está demasiado caro, sale más barato ir a Estados Unidos o sale más barato ir a Turquía, por ejemplo, que quedarse en Cancún. De manera que yo no confiaría en esas predicciones inerciales de que vamos a llegar a 55 o a 62, sino que más bien me preocuparía por los 40 y pico que tenemos ahorita y por solucionar los problemas que existen, ¿no? Porque el país en muchas etapas parecía que iba bien y de repente empezó a ir mal, y cuando empiezas a ir mal, pues ya pasa en la curva de baja. Esa sería mi opinión. A ver, 2 preguntas más. Aquí tenemos una y allá al fondo hay otra. Ahí terminamos. Hola, Fernando. Muy buenas tardes. Edgar Ibarra de Turistampa. Yo tengo primero una muy leve observación sobre el turismo en Turquía. Y eso es de que yo sé que Armando menciona que hay una muy buena asociación de agentes de viajes, pero también un problema muy real en Turquía es que mucha gente que se dedica a ser guía de turistas está haciendo el papel de agentes y está vendiendo el producto directamente a viajeros, y eso ha ocasionado que en Turquía también haya mucha falta de seguridad en el producto que se ofrece y falta de garantías en el producto que se ofrece. Entonces, no es que todo sea color de rosa en Turquía tampoco. Y el otro punto es que tampoco estoy de acuerdo que todo sea color gris en México. ¿A qué voy? Hablando recientemente con personas
compañías extranjeras dedicadas al turismo o a los viajes me han comentado cómo ven a México como uno de los países más importantes a planes futuros. Por ejemplo, hace unos días me reuní con el nuevo director de Amadeus en México y él me comentó que decidieron trasladar la oficina regional de Amadeus a México por la gran importancia que le ven a este mercado con los agentes de viajes. Igual hace poco, hablando con la gente de China Southern, que acaba de presentar nuevamente su vuelo a México, o hablando con la gente del aeropuerto de Dallas o de aerolíneas extranjeras que consideran a México un mercado vital, parece que desde el punto de vista de ellos las cosas van a pintar bien en el futuro. Me gustaría que me des una explicación de por qué esta aparente contradicción, de que por un lado se ven las cosas muy fatalistamente en México y por otro lado hay compañías muy importantes que creen que México tiene un futuro muy promisorio en los viajes y el turismo. Sí, bueno, a lo mejor es mi visión, ¿no? Dicen que un pesimista no es más que un optimista bien informado. Mira, sin duda, lo acabo de decir, es un gran jugador, es un jugador de grandes ligas México, ¿no? Y pueden, en Cancún, si ahorita menciono tanto a Cancún porque yo vivo ahí, y en Cancún, si tú ves, pues está en pleno auge, se están construyendo nuevos edificios, nuevos hoteles y todo eso. Pero sí el turismo está concentrado en muy pocos lugares y lo que me preocupa o lo que me inquieta es que no estemos basados en un plan y que no tengamos un horizonte a largo plazo. Mira, qué bueno que mencionas el tema de los turcos estos que venden sus productos por fuera, porque en México se está dando ahorita el tema del Airbnb y una discusión al respecto, ¿no? Bueno, el Airbnb es una forma muy legítima de hacer turismo, es decir, yo le quiero rentar la mitad de mi casa o un departamento que tengo extra o alguien a un turista, ¿sí? Pero como no hay autoridad que los regule, ¿sí? Entonces la solución parece ser vamos a prohibirlos, ¿no? Se acaba de presentar una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que la gente que tenga rentas vacacionales solamente les pueda dar 6 meses al año. Eso, aparte de que es un atentado contra la propiedad privada, ¿verdad? Que el gobierno me dice lo que puedo hacer o no con mi casa, pues es una forma oblicua e hiperbólica de regular un fenómeno que deberían regular con leyes. O sea, los tiempos compartidos está bien, que tengan una regulación, que paguen sus impuestos, que tengan un registro, que se sometan a estándares de limpieza. Entonces, lo del caso turco no te lo puedo comentar porque no lo conozco, pero lo del caso mexicano sí, ¿no? Otra vez en Cancún, dicen que Cancún tiene 130,000 cuartos de hotel regulares y 40,000 habitaciones en Airbnb. Son muchísimas y está bien, entonces es una oferta importante, ¿sí? Pero ahora la tendencia es a prohibirlas más que a ordenarlas, ¿no? Y otra vez, pues me refiero a mi cantaleta esa, que debía haber una autoridad que regulara, no que prohibiera. Afortunadamente la presidenta dijo prohibido prohibir, así que ojalá se arrepientan de esa barbaridad. Sí, hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Y tengo una pequeña observación y una propuesta, una recomendación, a ver qué les parece. Soy Raquel Picorne y represento México Sin Alérgenos. Y es cierto que el tema del turismo social y sobre todo del turismo inclusivo es muy importante. Sobre todo acerca de un tema que es uno de los atributos del turismo mexicano, que es la gastronomía mexicana.
Actualmente 20% de la población mundial presenta algún tipo de reacción, de intolerancia o de enfermedad que requiere de una dieta de exclusión. Y la auténtica gastronomía mexicana es naturalmente libre de gluten y de muchos de los alérgenos que afligen la población mundial. Además, la exuberante biodiversidad que existe aquí en México permite que sea una gastronomía que pueda atender a la fragmentación dietética mundial. De hecho, en Londres, Nueva York e incluso en Asia, muchos de los restaurantes mexicanos se están perfilando como gluten free, vegan, etcétera, etcétera. Yo llevo 3 años cabildeando a las autoridades y a las cámaras y a las asociaciones para que este concepto trascienda. Es imperativo que los restaurantes, primero de todo que las escuelas y las universidades de turismo tengan este concepto en el radar y que las cúpulas turísticas entiendan que es muy, muy, muy importante poder abrir las puertas y declarar que el restaurante está preparado para atender todas estas condiciones. El resultado es un incremento de rentabilidad enorme, está comprobadísimo en muchas partes del mundo, donde de hecho los marcos regulatorios se han fortalecido para obligar que en un restaurante, que en un hotel, que en una cafetería hayan opciones para todos. No sé, es una pequeña observación, pero también es un concepto y un producto turístico increíble. Y es uno de los motivos por los cuales yo estoy aquí en México y me gustaría poder evaluar y que se puedan desarrollar pequeños corredores gastronómicos para utilizarlos como punto de lanza en este tipo de ejercicios, porque en Indonesia este año se han catapultado como un destino de gastronomía sostenible, o sea, ser inclusivo con la gastronomía es sostenible y es a largo plazo y les está yendo muy bien. Y luego hay 3 o 4 destinos europeos que se han destacado como libres de, o veganos o vegetarianos, y también han tenido un impacto extraordinario. Entonces, es una pequeña observación y propuesta. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué me dices? ¿Contestas algo? Le contesto. En uno de los foros, unas gentes del Conservatorio Mexicano hicieron una propuesta que a mí me pareció genial. Ellos explicaban que en Europa se gastó mucho dinero para que los restaurantes pudieran ofrecer panes frescos de alta calidad. Entonces hicieron sus estudios tecnológicos y llegaron a congelar el pan y entonces los restaurantes lo tienen congelado y en el momento en que se los pides lo meten en un horno y en ese momento lo hacen y lo ofrecen, ¿no? Las gentes del conservatorio decían que eso es imposible hacer con la tortilla, porque por alguna razón, o que no se ha logrado hacer con la tortilla, pero que debería haber una política pública para que los restaurantes tengan buenas tortillas. Parece un tema como trivial, pero la tortilla es el pan de México y comemos tortilla todos los días. Y la verdad da pena ir a un buen restaurante y que te traigan unas tortillas de harina, de minza, o sea, que no tienen nada del sabor de lo que debe tener una buena tortilla. Entonces ellos decían, el gobierno debería subsidiar eso. Es decir, si un restaurante pone una tortillera, pone un comal y pone una tortillera, el gobierno debería darles un aliciente fiscal, o sea, algo, para que entonces aumente la calidad y el prestigio de la comida mexicana que se ofrece en los restaurantes mexicanos. Me pareció una visión de avanzada, todo el mundo aplaudió, dijo sí, que vamos a hacer eso, pero obviamente pues no pasó de esa plática. La gastronomía es, yo creo, tengo que es uno de los grandes embajadores del país, y de muchos países, no solamente de nosotros. Cuando algunos de ustedes, que supongo que serán grandes viajeros, van a España, o van a Alemania, o van a Francia, o van a Italia, ya en el avión ya están pensando que van a comer allá. Y aquí tenemos muchos turistas que vienen, quizá no a los destinos cuando van a los hoteles de marca, pero tenemos muchos turistas que vienen asustados
de la comida que tienen que, de enfrentarse a la comida mexicana. No quiero hacer una referencia a la famosa revancha esta del emperador, pero sí es un tema que habría que atender, ¿no? Y creo que sí, pues te felicito por esa labor que estás haciendo, me parece súper interesante y les agradezco a todos que hayan venido y que me hayan aguantado tanto tiempo. Muchas gracias, don Fernando Martín, y solicitamos al doctor Alejandro Carrillo Castro y al licenciado Javier Vega Camargo hacer entrega del 33º reconocimiento y medalla alusiva a la Cátedra de Turismo Miguel Alemán Valdés. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizada esta cátedra. Muy buena tarde y quedan en su casa.